Este pasaje de la Escritura es un momento culmen. Jesús lleva ya un tiempo con sus discípulos, lo han visto hacer milagros y exorcismos, lo han escuchado en sus palabras, lo han seguido y han estado captando muchas cosas de manera misteriosa y tienen que sacar conclusiones. Todo el tiempo, todo lo que han visto y escuchado, todo lo que han hecho con Jesús, estaba encaminado a esto, a que ellos descubrieran cada uno por sí solo ante quién estaban, quién es ese hombre que están siguiendo. Y por tanto, de esa respuesta depende el saber por qué lo siguen, para qué lo siguen y qué están haciendo con su vida. Entonces, esta pregunta era fundamental. Jesús los llama esa noche y después de estar conversando de muchas cosas con ellos, después incluso tal vez de haber estado bromeando, de haber estado pues pasando un buen rato, de repente Jesús se pone serio y les hace una primera pregunta menos personal. Le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cuéntenme, ¿qué han oído por ahí? Las opiniones acerca de Jesús. Eso era en esa época y es hoy. Y salimos por ahí y le preguntamos a cada persona quién piensa que es Jesús. Las opiniones son variadísimas. Y entonces, ¿qué respondieron? Pues piensan que eres uno de los profetas, unos de Juan el Bautista, otros que Elías, otros de los profetas. Y hoy también hay personas que lo comparan y dicen, no, pues como Gandhi, como Buda, como como tal otro líder religioso, lo comparan con un profeta, con un ser humano muy bueno, pero un ser humano nada más. Muy bueno, pero un ser humano únicamente. Y entonces, eso sigue pasando hoy. Respuestas insuficientes, que lo comparan con cualquier otro personaje al mismo nivel. Eso, aunque puede sonar bonito, es simplemente falso, insuficiente, pobre. Jesús no se sorprende y dice, pues es normal que quienes están alejados de mí piensen eso de mí, que las personas que no me conocen, que no han estado junto a mí, piensen eso, pues no es tan raro. Pero después de eso se pone más serio Jesús, los mira a los ojos y hoy nos mira a los ojos a nosotros y nos pregunta, ¿y tú? ¿Y ustedes? Eso sí me importa. ¿Ustedes qué conclusión han sacado? Después de todo este tiempo conmigo, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo en tu vida? ¿Quién yo soy para ti? Entonces, ahí sí que esta es una pregunta mucho más íntima, mucho más personal. Y todos tiran la cabeza al líder del grupo. Ven a Pedro y le hacen señas como diciendo, responde tú en nombre de nosotros. Tú sabes lo que pensamos todos porque lo hemos hablado en privado, lo hemos hablado entre nosotros cuando no está el maestro. Hemos discutido sobre este tema. Tú mismo puedes hablar en nombre de todos nosotros. Nos representas. Pedro, el líder. Y entonces Pedro levanta la voz y dice, tú eres el Mesías, es decir, el esperado, el que todo el pueblo judío ha estado invocando a Dios, ha estado pidiendo al cielo, el esperado de las naciones, aquel que soñábamos desde hace más de 1000 años que llegara. Bueno, ese eres tú, el Hijo de Dios vivo, mucho más que el Mesías, el Hijo de Dios, con todo el alcance que esto tiene. Entonces, aquí, hoy, se nos presenta esa misma cuestión. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Es un personaje del pasado, un personaje histórico, que ciertamente es un personaje histórico, pues existió en esta tierra, vivió en lo que hoy llamamos Israel o Palestina, y sí, es un personaje del pasado, como tantos personajes hay del pasado, pero la pregunta es, ¿solo un personaje o más bien es una persona viva, que es el mismísimo Dios? Está presente en tu vida, lo conoces. Y aquí es interesante una cosa, y es que
Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro responde. Y una vez que Pedro responde que sí conocía a Jesús, que sí había empezado a entender ese misterio, entonces Jesús, vean lo que le respondió. Le dice, ya me dijiste quién soy yo, ahora yo te voy a decir quién eres tú. Tú eres Pedro. Interesantísimo esto porque Pedro, pues se llamaba Simón, ese día le cambiaron el nombre. Un nombre, Pedro, que en realidad significa piedra en masculino. Tendría que ser en español Piedro, pero bueno, le llamamos Pedro, pero es lo mismo. Y él nunca se había imaginado ese nombre, en realidad el original en arameo es Kefa, pero es lo mismo, piedra, te llamas piedra, Piedro. Ese día él descubrió su verdadero nombre. El nombre Simón era el que le pusieron sus papás, pero el nombre Pedro es el que le puso Dios desde toda la eternidad, es decir, su misión. Ese día él descubrió para qué nació. Y por tanto, también con nosotros, el día que conoces a Cristo, el día que empiezas a seguir al Señor, el día que descubres a Jesucristo en tu vida, ese día empiezas a entender para qué naciste, empiezas a entender el sentido de tu vida. Ay, no, es que yo ya tengo 50, 60, 70, 80 años, no importa. Nunca es tarde para descubrir el sentido real de tu vida, para qué naciste. Naciste para Cristo, naciste para una misión, naciste para un cometido. No, nunca es tarde para descubrirlo. Y esto se descubre solamente en Cristo. Entonces, la humanidad se divide prácticamente en quien conoce a Cristo como Dios y quien no lo conoce, porque Él es el único Salvador del mundo, no es un profeta más. Pero hoy el Evangelio no solamente nos habla de la identidad de Jesús, sino que nos habla de el ministerio petrino, que significa la autoridad real que Dios le dejó a San Pedro, lo convirtió en su primer ministro. La ceremonia de nombramiento de un primer ministro en los reinados, en las monarquías, era precisamente la entrega de la llave del reino. Eran unas llaves gigantes, pero era toda una ceremonia para decir que esa persona era la que recibía toda la autoridad, un delegado plenipotenciario por parte del rey. Entonces es como un papá que se va a ir de viaje y en su hogar, en su casa, la familia queda en manos de alguien y tiene que nombrar una cabeza de familia. Mientras yo no esté, el hermano mayor es el que va a mandar y delante de todos lo digo para que lo obedezcan a él. Bueno, Jesús sí está en la iglesia, no es que se fue del todo, su presencia está, pero es una presencia misteriosa en la Eucaristía principalmente, ahora lo tendremos en persona aquí, pero también en su palabra, que es la que estamos reflexionando ahora, de nos habla, y en los que sufren, y en tantos modos misteriosos que está presente, pero la autoridad, el gobierno de su familia, que es la iglesia, ese quiso encomendarlo a un primer ministro, a un encargado, a un hermano mayor, al cual le mandó confirmar a sus hermanos. Así se lo dijo a Pedro en otro momento. Le dijo, Pedro, tú vas a caer, pero una vez que te levantes, confirma a tus hermanos. ¿En qué los va a confirmar? En la fe verdadera, que es la que acaba de confesar, la fe en Cristo. Eso es lo que nos sostiene. Por eso le llama piedra, porque tú vas a ser la roca sólida sobre la cual se va a sentar el edificio de la fe de la iglesia, y todo lo que la iglesia va a hacer estará cimentado en esta fortaleza de fe de que Cristo es Dios. Y esto nos hace ver cómo luego le dice, lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Jesús está atando lo que ocurre en la iglesia de la tierra y lo que ocurre en su voluntad. Qué fácil y qué común es que la gente cuestione, dude sobre la autoridad de la iglesia y fácilmente diga, no, Cristo sí, iglesia no. Después fácilmente acabará diciendo, Dios sí, Cristo no. Y después se va diluyendo más y más la fe. Cristo quiso unirse a su esposa, la iglesia, de una manera inseparable. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre.
nuestra fe en Cristo y nuestra fe en la autoridad real de la iglesia, incluso cuando la iglesia tiene tantos defectos humanos, incluso cuando en la iglesia puede haber tantas cosas cuestionables, muy cuestionables o incluso pecados tristísimos. Incluso en ese caso, Cristo dice, esta iglesia, mientras enseñe la verdad sobre la divinidad de Cristo, mientras enseñe la verdadera fe, es mi iglesia. Yo le pediré cuentas, como Jesús en otros momentos le dijo a sus apóstoles, les pediré cuentas, al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Eso es verdad. Pero a todos nos toca caminar en esa obediencia de fe, sabiendo que donde está la iglesia está Cristo, donde está Cristo está Dios. Y todo eso lo encontramos en la figura de Pedro, que es en este caso el sucesor de Pedro, el Papa. Se ha vuelto muy común en algunos ambientes cuestionar al Papa Francisco, y pues decir toda clase de cuestionamientos de su obrar en algunos casos. Se olvidan estas personas de que sí, es verdad que los seres humanos podemos hacer cosas cuestionables que no entendemos, pero que la autoridad legítima es la que es. Y que incluso si se equivocara algún papa, el que sea, se equivocara no en la fe, porque eso es infalible, Dios nos lo ha prometido, pero si se equivocara en su proceder, en sus maneras de actuar, de pensar, de todas formas, Dios lo confirma, porque así lo hizo con Pedro, que se equivocó negando a Jesús y después le dijo, apacienta a mis ovejas. También así lo hará. Pedro, inmediatamente después de su nombramiento como papa, en este pasaje, hoy no lo leímos, pero dijo una cosa equivocada a Jesús y Jesús lo regañó y le dijo, detrás de mí, Satanás, le dijo, apenas unos segundos después de esto. Es decir, Jesús sabía que los estaba nombrando a personas falibles. Bueno, veamos más bien todo lo positivo que nos deja y sobre todo reafirmemos que la autoridad que tienen es real y que Dios se las dio y que Dios nos bendice a través de su iglesia y a través de sus pastores, especialmente el Santo Padre, el Papa de ayer, el Papa de hoy y el Papa del mañana, son representantes de Cristo. Pidámosle al Señor que nos reafirme en la fe, que esa es la roca sobre la cual quiere que nos cimentemos. Que así sea.